voy a leer un poco sobre la biografía de James Ariza, quien es nuestro expositor del día de hoy, y para que así se familiaricen un poco más con él. James recibió su título de Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y cursó estudios de maestrías en sistemas de potencia en la Universidad Internacional de la Florida, FYU. Él tiene una amplia experiencia en pruebas de puesta en servicio de esquemas de protección, ejecución de estudios en sistemas de potencia, diseño de sistemas eléctricos y supervisión de trabajos en campo. Entre el 2000 y el 2005, trabajó como ingeniero de campo y luego de gerente de proyectos en Harris USA en la Florida. James también trabajó previamente en EMSA, una empresa de energía en Colombia, donde también trabajó como founder en MBT, en un instituto de investigación y desarrollo en la Florida. En el 2005, James se vinculó a la compañía Megger de Dallas, Texas, donde se ha desempeñado en diferentes posiciones hasta llegar a ser el gerente de nuevas tecnologías para el sistema de protección y encargado de atender en las cuentas estratégicas de Megger. Particularmente, atendía a los diferentes fabricantes de relés de protección. Actualmente es un consultor independiente. James también es instructor de seminarios teórico-prácticos de esquemas de protección y principalmente en aplicaciones de esquemas de protección de IS 61850. Él es también miembro activo del Comité de Protecciones de Sistemas de Potencia de la IEEE PSRC y miembro activo del grupo de trabajo de IS 757WG10, quienes desarrollan y mantienen la norma IS 61850. Ha trabajado como asesor en la implementación de esquemas de protección de IS 61850 en varios proyectos en Latinoamérica y en Estados Unidos. Es autor y coautor de más de 15 artículos técnicos presentados en conferencias internacionales de sistemas de protección y artículos para magazines y revistas técnicas. Entonces, luego de este webinar, por favor, vamos a tener también una sesión de que terminemos de preguntas, como ya le había dicho, pero al final del webinar se va a salir una especie de encuesta en el cual agradeceríamos de sobremanera su retroalimentación para así nosotros aprender a cómo seguir mejorando nuestros webinars y futuras sesiones. Entonces, sin nada más que continuar y que añadir, entonces ahora le voy a dar la palabra al ingeniero James Ariza para que inicie la sesión. Muchas gracias. Buenos días, señores. Muchas gracias, Ariel, por la introducción a este seminario. Como lo mencionabas muy bien, vamos a tratar de estar 50 minutos, una hora en este seminario. Vamos a hablar sobre las tecnologías aplicadas. Se ven bastante condiciones que vamos a poder tratar de abarcar en estos 50 minutos. Pero, pues, como ustedes saben, en muchos conceptos vamos a trabajar algo que sean conceptos generales. El objetivo, básicamente, es enfocarnos en los grandes retos que tenemos cada uno de nosotros, como me imagino que la mayoría que están aquí son ingenieros de protección, de control o de un área asociada. Pues desde los últimos años, aunque se diga que son nuevas tecnologías, realmente no son tan nuevas, son realmente ya de varios años atrás, pero que para muchos de nosotros, por ser un sistema o un medio bastante conservador, pues toma tiempo en que se vayan implementando, y para muchos de ustedes seguramente no han llegado todavía a las empresas donde están trabajando, quizás han escuchado hablar de ellas, pero no han podido tener contacto directamente con estas tecnologías. Bueno, ya la introducción la hizo Ariel. Entonces, hablar de avances tecnológicos en el área de protecciones, pues es abocarnos un poco a lo que era desde la parte de los relés electromecánicos, después pasando por los relés de estado sólido, como lo pueden ver en una segunda dibujo o fotografía, y lo que estamos actualmente, podemos llamarlo así, que es la generación que estamos actualmente, que es la de los relés digitales. Son varias etapas y quizás algunos han tenido la fortuna de pasar por todas y cada una de ellas. Algunos podrán decir, yo todavía estoy en esta, todavía estoy en aquella. Los relés electromecánicos todavía siguen instalados y por gran cantidad, quizás depende del país donde ustedes estén, pero en países, por decir algo, en
En Estados Unidos, nada más para tomarlo de referencia, que muchos en Latinoamérica podremos tomarlo como referencia, hay una gran cantidad todavía de relés electromecánicos. El relé de estado sólido, pues, también todavía se mantiene muchísimo, y pues los nuevos proyectos, hay toda una explicación por qué todavía existen grandes cantidades de relés electromecánicos. Entonces, son los avances que hemos tenido en la parte de relés. Obviamente, con esos avances en la parte de relés, se tienen también el avance en lo que son equipos de prueba. Vemos ahí en la parte izquierda lo que era un equipo de prueba en 1921 y lo que es ahora en el 2015. Quizás les puede sorprender y ven un equipo tan pequeño, pero realmente el equipo que están viendo en la parte derecha es capaz de generar 12 corrientes y 12 voltajes. Puede generar corriente ya en formato digital, valores muestreados, que es un concepto que vamos a hablar ahora. Pero esa es la evolución que se tiene tanto en relés como en la parte de equipos de prueba, y vamos a trabajar con un poco de los conceptos que se llevan pues en todo este avance en tecnología. En la parte de relés, lo que era en 1921, pues eran los primeros relés electromecánicos, medidores, todo el concepto electromecánico, que para los que estudiaron protecciones y estudian aún protecciones, yo soy de los que todavía defiendo mucho la parte de entender los conceptos con los relés electromecánicos, porque se entiende muy bien el concepto. Obviamente, ya teniendo muy buenos fundamentos en los conceptos, se pasa muy fácil a la parte digital. Uno de los problemas que veo y que encuentro en muchas partes en Latinoamérica, en todas partes donde damos visitas y hacemos consultoría, es que los nuevos ingenieros se centran nada más en ver el computador o el relé, y detrás de esto realmente hay conceptos, que tenemos que tener todos claros los conceptos. Entonces los invito a los que están iniciando en protecciones que miremos también no solo lo que podemos tener en relé, sino mirar el concepto en sí. Ya después la marca del relé, el software que se utiliza ya es otra cosa, pero si tenemos los conceptos claros, seguramente vamos a saber avances en este tipo de tecnologías. También, obviamente, lo que eran los procedimientos de prueba basados en tecnologías antiguas, obviamente ahí pueden ver la foto de un ingeniero en su momento que tenía un gran equipo de prueba en la parte izquierda, y los relés electromecánicos, y muchos de los fundamentos que tenemos actualmente y muchas de las pruebas que se hacen actualmente, inclusive en los relés digitales, son basadas en la teoría y los procedimientos de los equipos electromecánicos. Les puedo hacer una pregunta ahí, o pueden ustedes mismos consultársela. Cuando hacemos pruebas a un relé, normalmente siempre decimos que la tolerancia está en más o menos, casi que por defecto todos responden 5%. ¿Y de dónde sale ese 5%? Pues la respuesta es sencilla, porque los manuales de los equipos, de los relés electromecánicos, decían inclusive con qué valores probarlos, con qué valores inyectar corriente, te llevan de la mano a decirte qué tenías que hacer, y era cada año que había que hacer las pruebas por el concepto electromecánico, que se necesitaba realmente un mantenimiento cada año por las partes mecánicas. Y te daban ese error del 5% de tolerancia, depende, hay unos que te decían el 5, otros el 10. Pero hoy en día, la mayoría de los ingenieros de protección, cuando hacen una prueba y evalúan el relé, dicen, la prueba pasa o falla, y siempre dan tolerancia al 5%. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la exactitud de un relé digital moderno desde 1984 hacia adelante? No, muchos de los relés ya son digitales, que compran ustedes y compramos todos en los nuevos proyectos, las exactitudes están por debajo del 2%. Sobre todo en grandes sistemas, en una compañía de transmisión, distribución, quizás ya a nivel industrial, en algunas otras cosas, pues quizás no necesito tanta exactitud, pero realmente estamos en el 2%. Aún así, seguimos probando un relé de esos con conceptos de relés electromecánicos. Y así como esto, les puedo dar muchísimos otros ejemplos en los cuales terminamos haciendo pruebas en un relé digital cada año, cuando realmente ustedes mismos podrían indicarse, quizás en las compañías en las que ustedes estén, ya no es necesario estar haciéndole pruebas al relé cada año. Sobre todo, ¿qué pruebas? ¿Qué pruebas en cada año si es que realmente se necesita? Muchas de las cosas que están sacando, y hay muchos cosas que están hablando en la IEEE, ya creo que ustedes algunas las han escuchado, sobre la necesidad de hacer pruebas. ¿Las hago o no las hago? ¿Cada cuánto debería yo hacerlas? Depende, si tienes relés electromecánicos, de estado sólido, digitales, aún teniendo relés digitales, pero no los tenés adecuados para que hagan un autodiagnóstico, pues quizás sí se necesite cada cierto tiempo. Pero bueno, el concepto no es este, quizás en otro webinar que estamos preparando vamos a hablar un poco acerca de eso, de hacer o no hacer pruebas en los relés digitales. Un poco así, hablando ya que estamos hablando de evolución, obviamente los que han tenido
una evolución con la parte de Megger o Avo, Multiant, todas estas compañías que las han conocido. Pues desde 1983 se habla del primer equipo trifásico como tal. Fue el primero que salió al mercado, después en el 92 salió otro ya compacto en un solo equipo, y ahí está la evolución hasta lo que es ahora el 2015, y si se van viendo, se va reduciendo tanto espacio como funcionalidades de eso. Pero bueno, no vamos a hablar de equipos como tal, porque el webinar no es de equipos de prueba. Hablemos de lo que son los nuevos, las tendencias en lo que es los sistemas de protección, en el momento en los que ustedes, en el campo en el que ustedes se defienden. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes hacen la pregunta, ¿qué es tendencia en el área de protección, control y automatización? Quizás podrían pensar, bueno, no sé cuáles serían tantos conceptos que están nuevos. Haciendo una analogía con las tendencias sociales, las tendencias sociales, creo que cada uno de ustedes podría fácilmente identificar cada uno de los iconos que están en esta pantalla. Solo con una vista, porque estamos todo el tiempo expuestos a ellas, nos vemos y creo que no hay ningún icono de los que esté allí que sea desconocido para ustedes. Pero si yo les pongo un icono, recuerden que en ingeniería las cosas un poco más aburridas, entre comillas, o diferentes, más técnicas. Yo les digo que las tendencias en las protecciones eléctricas son eso que está allí. Ya lo pensamos varias veces. ¿De qué estamos hablando? Ya no es como tan sencillo como lo que es la parte social, sino que la parte técnica. Entonces, ¿qué es lo que está como tendencia? Siempre se habla mucho de lo que es la red inteligente o el Smart Grid, lo que es el IS 61850, que está quizás valorado en algunas partes, y en algunas otras partes simplemente se habla de 61850, cuando realmente hay que hablar de cada uno de los capítulos que tiene 61850. Porque no es solo decir tengo 61850, ¿qué parte de 61850 realmente es la que estamos hablando? Pero ahora hablamos de lo que es 61850. Entonces sería 61850, capítulo 8, se habla mucho, quizás algunos ya han escuchado ya lo que es mensajes GUS, lo que es 61850-9, que es la parte de valores muestreados o sample values, y ahí entra un concepto de lo que es Emerging Unit, que lo vamos a ver en un momento. Lo que es la IEEE 72118, que antes era nada más el 1, ahora salió el 2, que es básicamente todo lo que habla con lo que es PMUs. Ahora vamos a ver qué es lo que es PMUs. Lo IEEE 77238, que es todo lo que tiene que ver con la IEEE 1588, que también ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué es? El tema es, vamos a tratar de cubrirlo en este tiempo. Lo que es la IEEE 802, la parte del RSPP, era la parte de reconfiguración de redes, los que más sufrimos, que cada vez me incluye allí, porque cuando inicié en este proceso, era entender todos los conceptos de comunicaciones, que al principio, cuando es algo nuevo para nosotros, la tendencia es o nos metemos al río y nadamos con el río, o nos quedamos como una piedra y no nos quisiéramos mover. El tema de las comunicaciones es algo que definitivamente tenemos que meternos al río y nadar con el río, porque no nos podemos ir en contra de las comunicaciones en el mundo de las protecciones. Tenemos que entenderlas, no tenemos que ser los expertos en comunicaciones, pero sí tenemos que entender todo lo que es el concepto, porque ya se nos mete algo en medio de la subestación, que es justamente la parte de comunicación entre eso. No es nuevo, hace mucho tiempo está, pero obviamente ahora entra con mucha más fuerza por la parte de que ahora todo esto es Ethernet. También se habla de conceptos de generación distribuida, que seguramente ustedes lo han hablado y se lo están enfrentando en cada uno de sus países. Protección adaptativa y lo que es la protección de área amplia, lo que en estos términos llaman el Wide Area Protection. Si hablamos del concepto de Smart Grid, que también creo que mucha gente lo ha utilizado como marketing, y en todas partes ustedes escuchan la palabra Smart Grid, en algunos países ya lo hablan en español, la red inteligente, pero ¿qué es? Podemos quedarnos aquí todo un día, si ya han escuchado hablar, muchas personas ya hablar del Smart Grid. Yo lo traigo solamente a colación para unir algunos conceptos. El Smart Grid es posible básicamente por las comunicaciones. No es algo nuevo, no es un concepto nuevo, es algo que se quería hacer desde hace muchísimo tiempo, se quiere hacer porque no es que esté totalmente implementado en todas partes, pero es básicamente, si vemos nuestro sistema eléctrico, todas las partes que conforman el sistema eléctrico, que va desde la generación, la transmisión y la distribución y los consumidores, pues realmente todos ellos deberían de trabajar en conjunto y comunicarse entre ellos y saber cómo se puede controlar
todo un sistema de estos, con la parte de que sea inteligente, que sea capaz de poder tomar decisiones por sí solo, como algunos centros de control que toman ya ciertas decisiones. Y acuérdense que Smart Grid no es nada más control, es también monitoreo, todo lo que es un sistema SCADA, lo que es protección, lo que es control. Entonces es mucho lo que involucraría el concepto de Smart Grid. Y todo esto es posible nuevamente por la parte de comunicación. Y ahí entra, obviamente, el concepto de dónde nos vamos a trabajar, dónde estamos involucrados en cada uno de estos aspectos. Quizás alguien está en la parte de generación, otros están en transmisión, otros están en la parte de energías alternativas, que muchas están entrando como a ser parte de lo que es generación distribuida en ciertas partes, que antes todos los centros de generación estaban a grandes distancias de las grandes ciudades y centros de generación concentrados. Ya ahora poco a poco se ha ido en ciertos países, hay problemas inclusive no de la tecnología como tal, sino de las regulaciones como tal, de cómo entrar con esto de la generación distribuida, cómo hacer entrar una planta que empiece a generar en el sistema de distribución, como yo creo que una planta en 13.2 kilovoltios o 13.8, donde sea la distribución de cada uno de ustedes, y cómo influye eso en mi sistema. Ahora ya tengo una fuente de generación en mi sistema de distribución, ¿cómo afecta eso a mis protecciones, por ejemplo, o a mi control? Mi coordinación de protecciones siempre he considerado que la carga es una carga y yo ya no tengo una fuente. Obviamente todo eso cambia. Entonces ahí se habla mucho de los conceptos de lo que es la protección adaptativa, cómo hacer para que cuando cambien las condiciones de un sistema, pues que las protecciones sean totalmente inteligentes, que mi sistema de protección sea inteligente y pueda cambiar a un grupo de ajustes, por ejemplo, por hacer uno de los ejemplos. Si hablamos de lo que es ya sistemas de control, lo que es las compañías de transmisión, de distribución y todo eso, en cada uno de estos ítems que ven aquí involucra lo que es el concepto de Smart Grid como tal. Y una de las cosas que más llega a llenar esta parte, de integrar todo eso, es la parte de la arquitectura de comunicación entre cada uno de estos entes, que ya existe, no es que no existiera, pero cada uno de los fabricantes, de cada uno de los jugadores, por decir en este juego, tienen sus propias soluciones. Entonces, lo primero que se trató de buscar fue en la parte de compañías eléctricas. Se habló desde que salió el Ethernet como tal, como una opción de comunicación, se habló de lo que era el UCA, el UCA. Y el UCA es, hablar un poquito de la historia de lo que es el PAN 50, no voy a entrar mucho en el detalle, pero fue básicamente la primera reseña de lo que se llama ahora el IS 6850. El UCA lo que significaba era el Utility Communication Architecture, una arquitectura de comunicación para las compañías eléctricas. Y ahí nació todo esto. Y después, obviamente, hay toda una historia de todo lo que venía haciendo por el lado de Estados Unidos, perdón, el lado de Europa. En Estados Unidos se hablaba de UCA, en el lado de Europa se hablaba de IS como tal. Pero en el 97 pues se logró tener un acuerdo, se habló de empezar a trabajar en una norma común. Y en el 2003 salió la primera versión de lo que es la IS 6850. Que lo han escuchado mucho seguramente, es una norma donde se salió la edición número 1 en el 2003. A partir del 2010 empezaron a salir la edición 2 del 6850 y es en constante evolución. La norma como tal tenía en sus inicios 14 capítulos, ahora cada uno de esos se ha ido subdividiendo y ahora es todo un paquete de normas en lo que es 6850. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Entonces, aquí lo interesante que sepan ustedes es, cuando sale de 6850, les digan de qué estamos hablando de 6850, porque escuchan inclusive hablar de cámaras que dicen que tienen 6850, y sí, es cierto, tienen 6850 porque cumplen con el capítulo 3 de lo que es 6850, que habla sobre todo las que tiene que tener un equipo un equipo electrónico que va a ser instalado en una subestación. Tiene que tener inmunidad, tiene que tener protección contra transitorios, toda una forma de que se determinó la norma de que yo voy a colocar un dispositivo inteligente en mi subestación, es un ambiente rudo, no es un ambiente tipo oficina o como tienen a un servidor o un equipo de comunicación tranquilo. Esto va a estar en un ambiente rudo. Entonces, el capítulo 3 en particular habla de qué debe cumplir en cuanto a condiciones físicas.
Entonces, el capítulo 3 habla de eso, el capítulo 5 ya habla de la parte de configuración de lenguajes comunes, el 6, el 2, el 7, el 8, el 9, pero no vamos a hablar de 6850 como tal aquí. Es básicamente, en conclusión, es una arquitectura de comunicación para el área de las compañías eléctricas. La edición 1 se habló como automatización, para automatización de subestaciones. Fue tanto el éxito que ha tenido como tal la norma que como tal se ha expandido y ahora también aplica para no solo en la subestación, también se aplica en plantas de generación, también se aplica en otros elementos del sistema, lo que son las plantas hidroeléctricas, lo que son las plantas solares, plantas eólicas. Cada uno de estos ya tiene su propio sistema de modelamiento y que entra dentro de lo que es 6850. Si vemos así, a grosso modo, ¿qué es lo que es 6850? Ya sería, en la parte izquierda vemos lo que es una subestación tradicional, que es quizás lo que ustedes tienen actualmente o que tenemos todavía y vamos a tener por muchos años. Eso es algo que también se los aclaro de momento. Mucho de lo que vamos a ver aquí no quiere decir que ya salen de aquí y ya lo vamos a tener. Somos lentos en el área eléctrica, somos, no digamos que lentos, somos bastante conservadores porque lo que está en juego es algo bastante crítico. Entonces, la implementación de esta nueva tecnología no se hace de la noche a la mañana. Máxime cuando un país donde no hay nuevas subestaciones, pues realmente no llegan nuevas tecnologías. No es una tecnología donde yo digo, voy a reemplazar todo lo que tengo y voy a colocar equipo nuevo. En algunas partes sí, pero la mayoría de los países donde más ha surgido las nuevas tecnologías son justamente los que no, los que están en vía de desarrollo, justamente, los que están en expansión de su sistema eléctrico, lo que es la parte de Oriente Medio. La mayoría de subestaciones se han escuchado hablar en algunas presentaciones seguramente que hay cantidad de aplicaciones con 6850, pero ¿en dónde están? La mayoría están principalmente en lo que es el Medio Oriente, lo que es China, lo que es India, los países están en vía de desarrollo y hay grandes cantidades de construcción de nuevas subestaciones y el sistema como tal se está expandiendo. No quiero decir que no haya, bueno, en Latinoamérica también hay una gran cantidad de nuevas subestaciones que están haciendo nuevos proyectos energéticos, también se ve 6850, inclusive más en áreas como Europa o Estados Unidos, donde los sistemas eléctricos hace mucho tiempo ya estaban bastante desarrollados, bastante terminados ya, por decirlo así, tienen redundancia, y no hay que hacer nuevos proyectos para expansión. Entonces ahí un poco más lento la parte de implementar las nuevas tecnologías, porque no es sacar y poner. Entonces, digamos, la parte izquierda lo que tenemos ahora, que todo se hace totalmente alambrado, desde la subestación hasta los relés o hasta las RTUs, los cambiadores de TAP. Y lo que sale del relé, lo que le llega a los relés de los CTs y los TPs, pues es alambrado, los estados de los interruptores, todas las condiciones de la subestación en sí, del patio, llegan alambradas al relé. Lo que se propone en 6850 es, en vez de tener tanto alambrado, en la primera parte que están viendo aquí, en la parte de arriba, ven que ya los relés ya no se unen con tantos alambres de cobre, sino que se unen a través de un switch de Ethernet. Se trabaja todo ese alambrado, eliminar un poco ese alambrado y hacer todo a través de 6850-8, que es la parte de mensajería GUS, que es la parte que se llama el bus de la estación. El bus de la estación sería todo lo que se habla, eliminar o minimizar la cantidad de cables que se utilizan entre relés. La otra parte es la parte de eliminar lo que llega de los CTs y PTs desde el campo, desde la subestación, a través de fibra óptica, que ya no lleguen cables desde los CTs y los PTs, sino que llegue una fibra óptica, y ya estaríamos hablando de lo que es 6850, capítulo 9, lo que es el bus de proceso. El bus de proceso es la parte de lo que viene de campo como tal. Si yo veo relé digital, actualmente cualquier relé digital que veamos en el mercado, creo que cada uno de ustedes conocen las marcas de lo que estamos viendo arriba, cada uno de estos relés digitales, ¿de qué consta? Consta básicamente de entradas de voltaje, de entradas de corriente y entradas digitales y salidas digitales. Eso es básicamente lo que tienen, y tiene un área de lo que es la parte de comunicación, cómo se comunica eso. Ya sea a través de RS-232, la mayoría obviamente ahora para todo esto traen ya lo que es Ethernet, especialmente que ya vienen con Wi-Fi. Pero la parte de comunicación como tal es donde todo esto entra a hacer bastante peso sobre lo que es el relé digital, que yo soy de los que digo, ya no es un relé nada más, ya empezamos a hablar de lo que es un dispositivo, un IED o un
dispositivo electrónico inteligente, porque no hace nada más protección. Ya ustedes muchos saben que puede hacer protección, hace control, hace medición, hace automatización, depende de cómo lo utilicemos, puede hacer muchísimas cosas, registrador de eventos. Y en cuanto a hardware, todos tienen básicamente lo mismo: entrada de voltaje, entrada de corriente, entradas digitales, salidas digitales. Si lo vemos ya entonces en un, como sería nombrado, pues ya lo vemos como un concepto. Los relés digitales constan entonces de las entradas de los CPs, que básicamente si es un relé digital ya estamos hablando de que él recibe lo analógico del campo, lo convierte a digital, y en digital hace todo el procesamiento de su algoritmo. Y depende de lo que detecte en su algoritmo, pues hace el cierre de un contacto o una lógica en particular que yo le haya programado. Entonces, lo vemos en este diagrama de bloques. El relé en sí es básicamente el cuadro principal, el más grande, donde se ve la curva de sobrecorriente. Por cierto, ya no se llama, ya dentro de lo que se estandariza ya en la parte de protecciones, se deja de hablar poco a poco de lo que son la función 50, 51 o el I++, depende si es simbología ANSI o IEG. Las simbologías que tenemos para las protecciones, 50, 51, el 21, el 25, eso es ANSI, y la pues en IEG cada uno de nosotros sabemos que hay otra simbología. Pero entonces eran dos mundos. Si vemos planos de IEG, lo vemos de una forma, y lo vemos en ANSI, lo vemos de otra, y lo vemos de otra. Lo que buscó también 6850 fue estandarizar quizás ese tipo de simbologías. Entonces poco a poco van a empezar a ver en los nuevos sistemas con 6850 que ya hablan de nodos lógicos. Esos nodos lógicos, por ejemplo, este que dice PTOC. PTOC significa que es un nodo de protección que es de tiempo y es de sobrecorriente. Este sería básicamente nuestro 51. Si fuera el instantáneo sería el PIOC. Y en vez de 50 y 51 sería el PTOC y el PIOC. Eso está dentro de lo que ha ido cambiando y que poco a poco ustedes van a ir encontrando esa simbología en muchos de los proyectos. Pues bien, entonces al tema de lo que veníamos hablando, si trabajamos de esta forma, lo primero que se busca es eliminar, minimizar, no digamos que eliminar totalmente, minimizar lo que son las salidas digitales del relé y que no sean tantas cableadas, sino que ya se vayan a través de lo que es un mensaje, que se habla de un mensaje GUS. Entonces, un mensaje GUS de salida. Entonces, el mensaje GUS viene a reemplazar lo que son los contactos de salida del relé o relevador, depende de donde ustedes estén, le van a llamar diferente. Eso es en cuanto a publicar, ya viene nuestro concepto, publicar un mensaje GUS. Ahora bien, si el relé es capaz de publicar un mensaje GUS cuando recibe algo, pues él también va a ser capaz de recibir un mensaje GUS. Entonces ya las entradas digitales también se pueden empezar a minimizar y ya me puedo suscribir a un mensaje GUS, publicar y recibir mensajes GUS. A esto se le llama lo que es el 6850-8. En ese capítulo se habla de este proceso en sí. Yo diría que el 95% de los proyectos con 6850 o que dicen que tienen 6850 tienen esta parte, la parte de mensajería GUS como tal. Ahora bien, ¿qué viene más adelante? Si ya eliminé esto, ¿por qué no empiezo a ver lo que les mencionaba ahora? Se llama el bus de la subestación, el Station 2, y muchos de los proyectos están de esta forma. Ahora bien, esto también trae algo bien interesante. No es que sea un concepto nuevo, les repito, como lo mencioné hace un momento. El concepto como tal ha existido bastantes años, inclusive hay fabricantes que tenían esta solución desde hace muchos años, antes de que saliera 6850. La diferencia era que eran soluciones propietarias, solamente podían entenderse los relés de la misma marca. Ya con 6850 yo puedo colocar cualquier relé que cumple con 6850 y él es capaz de tanto transmitir o publicar un mensaje GUS como recibir un mensaje GUS. A la hora de suscribirse puede entender un mensaje GUS que venga de cualquier otro fabricante y a la hora de publicar lo va a publicar en un formato estándar de tal forma que cualquier otro fabricante lo va a poder entender. Entonces se habla de lo que es la interoperabilidad entre los diferentes fabricantes. Eso es una gran ventaja que se tiene para no tener que depender de un solo fabricante. Pero les repito, el concepto como tal es algo que ya se manejaba, pero eran conceptos quizás muy propietarios y no todos los fabricantes pues lo hacían. Ahora bien, ¿qué le llega al relé como tal, al relé digital?
le llegan señales de potencia, señales analógicas. Al relé todavía le están llegando señales analógicas, pero recordemos que nuestro relé es digital. Entonces lo que hace es que esto que es analógico que le llega a él lo convierte a digital, lo muestrea y ya empezamos a hablar de ese concepto. Valores, perdón, ahí hay un error, no es valores mostrados, sino valores muestreados. Hay un error, me disculpo con ustedes. Valores muestreados. Y es básicamente digitalizar la forma de onda que se tenía en analógico, y aquí en digital es donde se procesa y el algoritmo se ejecuta. El relé está básicamente mirando su muestreo y basado en eso que se está haciendo su lógica. Entonces, si eso es así, ¿por qué no le llegamos al relé directamente con los valores muestreados, los sample values, que es el otro concepto, valores muestreados, o en inglés los sample values? Entonces ya hemos hablado de sample values, de mensaje GUS. Entonces, se reemplazaría el convertidor de análogo a digital que tendría el relé, y ya le llega un valor muestreado a través de una fibra óptica desde el campo. Bien, ya hablemos que el relé, vemos que está cada vez dependiendo más de la parte de recibir comunicación como tal. No es que no se vaya a hacer alambrado, obviamente se va a minimizar cada vez más. Pero aquí algo que abro un paréntesis, creo que le están mencionando, el 95% de los proyectos, o inclusive más de los proyectos que se mencionan que tienen 6850, tienen la parte de mensaje GUS. La parte de valores muestreados son muy pocos los proyectos que hay todavía ya con esta implementación. Son muchos de los proyectos que están, inclusive son proyectos pilotos. Algunas compañías sí han tomado la decisión y se han lanzado a hacer proyectos pilotos con este tipo de tecnología, porque ahora vamos a ver de dónde viene ese concepto, cómo lo hago, pero sí hay proyectos ya, y en países, en Latinoamérica ya hay varios proyectos, en la India, en la China, en Estados Unidos, en Canadá, en varios proyectos donde ya se está obviamente evaluando esto como tal. Lo que es 6850, en la parte de mensaje GUS, son muchísimos los proyectos que hay, y básicamente son casi que estandarizados en muchos de los nuevos proyectos, porque es mucho más económico hacer ingeniería, mucho más rápido. Al principio siempre va a haber una curva de aprendizaje, pero ya casi que la mayoría de los fabricantes o los integradores se van por 6850 en la parte de mensajería GUS. En la parte de recibir valor muestreado, pues ahí sí todavía hay mucho camino por recorrer. Este en particular es una implementación con 6850, digámoslo que al 100% de 10 es 6850, y en la parte izquierda lo que ven es un relé donde le llegan dos cables de Ethernet. Es un cable, por uno de los cables llega lo que es voltajes y corrientes, valores muestreados, y por el otro cable sale todo lo que es la parte de mensajería GUS. Entonces, si ven, el relé realmente solo necesita una fuente de alimentación y un cable de entrada y otro de salida. Obviamente, esto es una forma de mostrarlo, es una foto de un proyecto que se implementó como tal, es un relé verdadero. Y obviamente lo nuevo es que los relés tengan no solo un puerto de Ethernet, sino que pueden tener 2 o 3 puertos, uno principal y uno de respaldo. Y ahorita vamos a hablar de esa parte también, porque ya se habla de la parte de redundancia, porque siempre está el miedo, bueno, ¿cómo voy a reemplazar todos mis alambres de cobre por de comunicación? ¿Y qué pasa si se me cae el cable? ¿Qué pasa si pierdo el switch? Hay muchas otras condiciones que nos saltan las alarmas por el mismo tema de que somos conservadores a la hora de ver lo que estamos haciendo, y es válido que cuestionemos todas las debilidades que puede tener quizás un nuevo sistema, pero justamente el nuevo sistema tiene herramientas que por no conocerlas, pues como que dudamos de él. Pasa quizás como pasó en la época de los relés electromecánicos, cuando los que están allí quizás escuchando el seminario y se recuerdan cuando la primera vez que les dijeron, les voy a quitar este tablero donde hay 20 relés, porque era uno por cada fase, la fase A, fase y fase C era protegida por cada uno de los relés electromecánicos, y para poner un esquema de protección de línea o de transformador, pues era un tablero con 10 relés o mucho más que eso. Y un día le llegaron y le dijeron, mire, todo eso quítelo y póngale una cajita gris, negra, el color que fuese. Todo eso se lo reemplazo en esta cajita. Y era una cajita para nosotros, digamos que una caja negra, porque no sabía qué había por dentro. Los electromecánicos, por lo menos yo sabía qué había por dentro, se veía, pero en esta caja no sabía nada. Entonces era confiar en una caja que definitivamente al principio pasa lo mismo que está pasando ahora. Era la desconfianza en que ese relé digital hiciera exactamente lo mismo y fuera confiable para yo reemplazar mis relés electromecánicos y colocar los relés digitales. La misma historia está pasando ahora. Es muy complicado decir que de la noche a la mañana yo voy a confiar en que todos mis alambres de voltaje y corriente los voy a quitar y voy a poner un cable de Ethernet.
la reacción principal es no va a funcionar, se me va a perder, no lo conozco, y principalmente cuando uno no conoce las cosas, la primera reacción es no sirve, no funciona, y veo todas las cosas malas para que no lo coloquen en un sistema donde yo tengo control de lo que realmente yo ya hago. ¿De dónde vienen entonces los valores muestreados? Hay dos formas de trabajar con la parte de valores muestreados. La primera es utilizar unidades merging units. Ya que yo no he buscado una traducción para lo que es merging unit. Básicamente es un equipo que recibe, que puede estar al lado de los CTs y los PTs. Él recibe los voltajes y las corrientes, los digitaliza, les coloca la estampa de tiempo y los manda ya hacia la caseta de donde están los relés ya en formato digitalizado. ¿Ok? Eso sería la parte de el merging unit, que puede ser algo nuevo para ustedes como concepto. Entonces eso se instalaría allá al lado de los CTs, de los PTs, y él también recibe estados de interruptores, todas las lógicas que yo pueda tener con los interruptores, contactos, los puedo traer al merging unit y él me los digitaliza, me los manda ya como un mensaje GUS. La otra es, de aquí vendría la primera opción. No tengo que cambiar CT, no tengo que cambiar nada, simplemente podría colocar un merging unit y llegar directamente a los CTs, a los relés de protección con un cable de fibra óptica. Ahora bien, si trabajamos con la parte de otra opción, sería la parte de los CTs ópticos, que los vamos a hablar en un momento. Pero si vemos entonces este concepto de una subestación moderna o con implementación de 6950 en todos los niveles, sería entonces cambiar todo mi alambrado que tenía entre los relés y cambiarlo por unos switches de Ethernet, y mi relé se estaría conectando a ese switch de Ethernet y por ahí estaría saliendo toda la información necesaria para las lógicas, los disparos, y lo interesante es que pueden ser entre diferentes fabricantes, no tiene que ser la misma marca. Normalmente esto no sucede, que yo coloque 5 fabricantes en un esquema, pero por lo menos sí dos de diferentes marcas se colocan en muchos proyectos. Principal respaldo, depende de la filosofía, o hay compañías que se han estandarizado con un solo relé, no habría ningún problema. Pero a la hora de recibir valores muestreados, pues sería también a través de los CTs o a la merging unit o lo que venga del campo, pues lo va a digitalizar y lo va a mandar también a un switch de Ethernet, y ese switch de Ethernet los relés se van a conectar a ese switch como tal, o a un patch, depende cómo sea la tecnología que simplemente, y ellos van a recibir entonces todos sus valores digitalizados. Vienen muchos conceptos aquí que quizás obviamente en esta presentación no podemos cubrir, pero quizás van a tener muchas preguntas ustedes en este momento de, bueno, ¿qué es? ¿Cómo me publico? ¿Cómo publico un mensaje GUS? ¿Cómo me suscribo? ¿Cómo es que yo de un relé ABB le mando un mensaje GUS al relé de GE o al de Siemens, al de Cell o al de Alstom o al que sea? ¿Qué tengo que yo hacer en el software para poder que lo entienda? Eso es otra parte de que no se va a hacer así en un seminario tan corto como este, pero sí podemos, obviamente damos seminarios de ese concepto, y quizás en algún momento los invito a que hagan las preguntas para quizás hacer un seminario ya más enfocado únicamente en todo esto que es 6850. Si avanzamos un poco, entonces también hablamos de qué otra opción tenemos para recibir valores muestreados. Hello. Un momento, por favor. Parece que tenemos problemas técnicos con el audio, que se fue el audio con James ahora mismo. Les pido disculpas, por favor, me dan un momentito, por favor, y ya enseguida restablecemos la comunicación. Pues los precios han tendido a ser un poco más bajos. Perdón. No sigue siendo la relación de 1 a 1. James, perdón, se fue el audio en los últimos 15 segundos. Si puedes repetir lo que dijiste en los 15 segundos. Bueno, voy a repetir desde aquí. La parte de los CTs ópticos, tenemos dos opciones. La parte de las unidades, de dónde conseguir digitalizar mis señales que vienen de campo y llevárselas al relé en formato digital. Tengo la opción de un CT óptico como el que ven a la izquierda. Esto es una foto tomada también de un proyecto que estuvimos. Un CT óptico como tal, ahí dice la marca es Arteche, y si se alcanzan a leer, dice Secondary Digital Output. La salida del secundario de este PC ya no es una señal de 5 amperios o 1 amperio.
dice que es 61850-9-2 LE, Light Edition. Después hablamos de ese tema, no lo vamos a tocar ahora. Y también tiene una salida analógica para 1 amperio para ese proyecto en particular que se necesitaba, pero ya los CTs ópticos sacan en secundario valores muestreados. La otra opción es colocar un merging unit como el que ven en la parte derecha, que es una unidad robusta al uso de colocarla allá al lado de los CTs y los PTs, que no necesita ventilación, que no necesita colocarla en un gabinete especial, sino colocarla allá y de allá alambrar los CTs y los PTs a esta unidad, y esta unidad digitaliza. Hay diferentes fabricantes, esta opción en particular es una opción que ofrece GE, pero también están los otros fabricantes con ciertas unidades, con ciertas soluciones. Ya también después podemos hablar de lo que es el multicast, o que sea punto a punto, pero ese no es el dilema en esta presentación, sino que entiendan el concepto de que se puede colocar una unidad de estas en campo y que ella me digitalice y me manda ya en digital. Me ahorro cantidad de cobre en ese proceso. ¿De dónde viene entonces también? Ya todos estos conceptos no es algo que vayan a decir, me lo están hablando en teoría, no, ya hay subestaciones trabajando de esta forma. Esta es una subestación en México en particular, donde se empezó a trabajar ya el concepto de lo que son los merging units. Se colocaron esos gabinetes que ven allí, y los gabinetes lo que hacen es que reciben señales de, en este caso solo está recibiendo contactos de todo lo que es de estado de interruptores, estado de cuchillas, toda la lógica de la subestación llega aquí y de aquí se manda hacia la caseta de control en digital, en mensajería Google. Este como tal no tiene todavía, no recibe como tal señales de voltaje y de corriente y digitaliza. Por ahora no, en este proyecto en particular. Hay otro proyecto donde sí definitivamente se trabajó y se trabajó con CTs ópticos, que quizá lo veremos un poco más adelante. Los CTs ópticos de esa forma, la diferencia es abrumadora convencional a uno digital, y hay muchísimas ventajas obviamente también con él, no hay saturación, no tiene que ver con la información, es totalmente programable. Si me escuchan, parece que tenemos problemas de audio con James. A ver si se retoma otra vez. Me da un segundito y se le va a restablecer esto. Sale ya directo en valores muestreados que irían al relé como tal. James, Y esto es, disculpa, sí. James, se fue el audio en los últimos 20 minutos de donde estabas hablando de TCs ópticos. Por favor, si puedes repetir eso, que nadie escuchaba esto, por favor. Ok, me regreso aquí, por 20 segundos. Aproximadamente, cuando empezabas a hablar sobre el concepto de los TCs ópticos. Ok, entonces repito esta parte de aquí de los TCs ópticos que les mencionaba que era el concepto como tal. La gran diferencia que tienen es que obviamente son mucho más pequeños que los CTs convencionales, no hay problemas de saturación. El concepto es básicamente un concepto que hace muchos años está también, solo que en los últimos años se ha ido popularizando un poco más, y es el efecto Faraday como tal, y usan cómo se refleja la luz con el paso de en presencia de un campo magnético. Él siempre encuentra una señal de bajo nivel. Ante los primeros CTs ópticos que se colocaron, sacaban una señal de 250 milivoltios. Esos 50 milivoltios había que amplificarlos, llevarlos a 5 amperios o a un amperio para que un relé convencional lo pudiera leer. Estamos hablando de 10 años atrás o 15 años atrás, que ya existían como tal los CTs ópticos. Ahora lo que se hace es que esa señal de 250 milivoltios pues ya no se tiene que elevar a los niveles convencionales de los relés, sino que al revés. Esos 250 milivoltios ya se lleva más bien a digitalizarlos y mandárselos directamente al relé, digitalizados en valores muestreados y de acuerdo a una norma. Entonces cualquier CT es capaz de mandarle a los relés estos valores en el formato de 6259-2. ¿Dónde están instalados? Todo esto no es teoría, esto también está en la práctica. Esta es una subestación en Comisión Federal de Electricidad. Si ven la foto, no es que se haya cambiado totalmente el TC. El TC que ven en la foto de la parte derecha es una subestación de 400 kilovoltios, y el TC convencional es el que están viendo ustedes allí. Los que están en forma
vertical. Si ven algo que baja, como la manera de un aislador como en tipo diagonal que corta en cierto ángulo, por ahí está bajando la fibra óptica de un CT óptico que está bien pequeño en la parte de arriba. En este proyecto se están evaluando los CTs ópticos y el proyecto como tal se implementó con 6950, tanto valores muestreados como valores de mensaje GUS como sample values. Se colocó un esquema de protección de línea, una línea de 400 kilovoltios de 270 kilómetros que va en el estado de Veracruz con el estado de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, se colocó como tal el esquema de protección. Los relés únicamente reciben valores muestreados de la subestación y toda la esquema se está haciendo de esa forma. El esquema convencional está allí y es el que realmente dispara, y el no convencional con CTs ópticos y todo está allí, está como un redundante, no está mandando disparos, pero sí estamos viendo y estamos evaluando desde el 2012 qué es lo que está sucediendo con el esquema no convencional, y funciona bastante bien, muy parecido a lo que es el convencional. En cuanto a disparos, ha funcionado exactamente idéntico. Entonces aquí lo vamos a ver quizás más de cerca. Esta es una condición, el TC convencional grande que están viendo allí, el CT convencional, y el CT pequeño que están viendo ahí en el círculo rojo. Eso es como se instalaría un CT óptico. Si se dan cuenta, se coloca encima de la barra y a través del paso de la corriente pues hace el trabajo. Esta es una opción. Estamos hablando aquí de unos CT de Arteche, hay unos que son de ABB, hay otros que son de Alstom, donde las soluciones son un poco diferentes, hay unos que son tipo dona, pero el tamaño sí exactamente no es muy grande, obviamente la diferencia es grandísima. Esta es la otra solución, el CT de Alstom, si ven el CT convencional, y el CT óptico de Alstom o en su momento Areva, es el que está en la parte izquierda, que es un tipo dona. Y este proyecto también en la misma subestación de 400 kilovoltios, donde se está evaluando tanto los relés, tanto los CTs como los PTs, como los relés, todo esto se está evaluando en este proyecto que está en servicio desde el 2012. Entonces, en cuanto a la parte de 6850, creo que podemos hablar que se cubriría el concepto de lo que es traer todo lo de la subestación, traerlo a unas unidades como tal y mandarlo ya en digital hacia los relés. Eso sería la parte de el bus de proceso. Ahora bien, en la parte de ya probar un equipo de estos, un relé de estos, ¿cómo entraríamos a probar? Porque obviamente yo llego a una subestación con un equipo convencional y traigo mi voltaje y mis corrientes, resulta que el relé ya no recibe voltajes y corrientes, que el relé ya no cierra un contacto para pararme el temporizador, sino que ahora lo que saca es, recibe valores muestreados y manda mensajes GUS. Obviamente tenemos que empezar a mirar que los equipos de prueba tienen que tener todas estas dos capacidades, tanto mensajería GUS como los valores de la parte de valores muestreados. El equipo tiene que ser capaz de generar los dos. Ahora bien, no es que yo tenga que cambiar, comprar, ya me voy a mover a mis nuevas tecnologías, entonces todos mis equipos tienen que tener solamente valores muestreados y mensajería GUS. No, todavía los equipos de prueba tienen que ser capaces de probar tanto relés convencionales como relés de las nuevas generaciones. Entonces, los equipos de prueba ahora traen tanto las salidas de voltaje y de corriente analógicas, mis contactos físicos como tal, pero también ya traen más puertos de Ethernet, y por esos puertos de Ethernet los equipos pueden ahora sacar, aparte de analógico, puede sacar digitalizado y mandárselo al relé como tal, para que él haga su proceso y simularle lo que hacíamos antes. No eran los 5 amperios o los 120 voltios, ahora se lo simulamos a través de un puerto de Ethernet, y el relé responde con un mensaje GUS. Ese mensaje GUS también lo puedo recibir a través del equipo de prueba y pues para lo que es la prueba, o hago las lógicas que sean necesarios. Si lo vemos en perspectiva, sería entrar con mi equipo de prueba al switch como tal. Ya no me tendría que estar conectando a cada uno de los relés, sino que si estamos hablando de un proyecto con 6850, donde solo se está hablando de mensajes GUS, que les repito nuevamente, casi el 95, casi que el 95-98% de los proyectos son solamente con la parte de mensajería GUS, valores muestreados son muy pocos los proyectos que tienen. Ahí el equipo de prueba lo que hace es enviar valores normales, los voltajes y las corrientes que siempre hemos trabajado, 5 amperios nominales, 169 o 63, depende del sistema, en voltajes, sistema trifásico, se lo mando en analógico, yo tengo que alambrar los relés como tal,
y esos relés me van a responder con un mensaje GUS. Ese mensaje GUS se va al switch y los otros relés pueden ver ese mensaje y el equipo de prueba también lo puede ver y hacer lo que tenga que hacerse. Ahí hago un paréntesis y habla de la parte de todos los retos que tenemos ahora en la parte de pruebas con 60850, porque obviamente ya no tenemos los bloques de prueba, ya el mensaje GUS se va, tiene que ir con dentro del concepto de 60850 se habla de lo que es el bit de prueba, entonces ya el mensaje GUS como tal ya tiene un bit que dice que es de prueba, entonces si es de prueba, se supone que los demás relés no lo van a considerar como un mensaje GUS y no lo va a procesar como tal, sino que va a saber que es de prueba y no va a hacer la función que tendría que hacer, solamente lo va a hacer como modo de prueba. Nuevamente cierro el paréntesis, no vamos a hablar ahora de conceptos de prueba en 60850. Obviamente las herramientas cambian, ya no tengo un multímetro para ir a medir si me llegan los 120 voltios o un amperímetro para mirar si realmente me están llegando los 5 amperios de los TCs. Tengo que conectarme al switch de Ethernet con un software, mirar lo que me está llegando del campo. Entonces ya vienen lo que son los visores o los viewers de lo que es la parte de sample values, como yo veo lo que me está llegando del campo. Y si yo estoy simulando con un equipo de prueba, pues tengo que ser capaz de mandar esto y que alguien más con un software sea capaz de ver las formas de onda que se está generando a través del equipo de prueba. Entonces ya lo que es 60850, lo que son los viewers o el software para trabajar con sample values. Existe para sample values, lo mismo con la parte de 60850 de la parte de mensajería GUS. Ya tienen, hay software en particular, todo eso viene en la parte de, si ya no tengo alambre físico como tal y diagramas donde yo seguía mi esquemático de DC, pues ahora tengo que tener herramientas para identificar qué está saliendo por el puerto de Ethernet de cada uno de estos relés. Entonces existen software para hacer un sniffer, de lo que está saliendo del relé o directamente del switch, que es lo que está circulando por toda la subestación. Entonces, para hacer una comparación quizás odiosa de lo que puede ser es, cada una de estas líneas que hay aquí equivaldrían a un mensaje GUS, y dentro de ese mensaje GUS puedo tener yo cantidad de datasets. Entonces, todos los alambres entre paréntesis que tenía antes, ahora ya no son alambres, sino que son puros mensajes que yo puedo revisar a través de un software y hacerle el seguimiento, obviamente. El periodo de cambiar de un proceso a otro se lo mencioné en un principio. Todo esto que estoy hablando yo ahora no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana. De hecho, ¿cuánto tiempo nos hemos demorado? Y si alguien puede decirlo o pensarlo en su aplicación en particular, ¿cuánto tiempo me ha pasado cambiar de los relés electromecánicos a los relés digitales? Pues resulta que todavía no hemos acabado, todavía estamos en ese proceso porque todavía lleva mucho tiempo en hacerlo y todavía tenemos relés electromecánicos. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a tomar llevar desde los electromecánicos, de los de estado sol, de los digitales que tenemos actualmente a una tarjeta realmente? Porque si se dan cuenta, el relé deja de ser un relé como tal y se convierte en una tarjeta de comunicación con, aquí lo pongo simple, dos puertos de entrada, uno de entrada y uno de salida, pero realmente puede ser un poco más grande, pero ya el relé en sí como concepto de una caja grande tiende a ser mucho más pequeño. Entonces, si lo vemos en perspectiva, realmente vamos a tender a no tener relés como tal, sino que vamos a tener centros o computadores y servidores que son los que reciben toda la información ya digitalizada y pueden llegar a tomar decisión sobre toda la subestación. Y no es que sea de futuro, ya hay unos proyectos, se conoce algunos proyectos en China, donde ya están, en vez de trabajando con un relé como tal, el concepto de relé ya se trabaja como a un concepto más bien de computador-servidor, que puede tener el principal, respaldo y redundante, y recibe toda la información de campo, procesa y hace todas las lógicas que tenga que hacer. Obviamente eso es a futuro. Entonces, si ya volvemos a hablar nuevamente de lo que hablamos en el slide principal, hablamos de todo lo que era 6850. No sé, Ariel, cómo estamos de tiempo. Quizás necesitaría un feedback de cómo estamos de tiempo. No quiero usar con el tiempo de la gente. Sí, el tiempo tenemos exactamente unos 5 minutos ya. Solamente se han ido 55 ya. Bueno, listo. Vamos a ir rápidamente con otros conceptos. En la parte de sincronización de dispositivos, siempre se habla, ahora para toda esta información que yo llego de campo, que los valores de muestreo salen de los TCs, pues yo tengo que sincronizar esas muestras. Tienen que ir con una estampa de tiempo. Entonces se habla de lo que es la sincronización de dispositivos, ahora se hace con lo que es la IEEE 1588. El 1588 es un protocolo que ya llevaba muchísimo tiempo, solo que la exactitud en este protocolo ya estaba hablando de un segundo.
Entonces, obviamente para las aplicaciones en el sector eléctrico no podemos tener relés de 1 segundo, es demasiado, es todo un universo, 1 segundo en protecciones. Entonces, el grupo de la IEEE y junto también con la IEC, se sacó un perfil particular para darle mejor exactitud a los tiempos, los errores del 1588, ahora está en el rango de los microsegundos. Entonces, el IEEE C37238 es el perfil para sistemas de potencia de lo que es el 1588. Entonces van a escuchar mucho de 1588, 1588. Cuando les hablen de eso, básicamente están hablando de sincronización que viene a quitar, no a quitar, sino viene a mover un poco lo que era el IRIC-B, porque el IRIC-B se ha masificado y no es que esté mal, simplemente hay IRIC-B de alta exactitud. El problema con IRIC-B es que es una red dedicada que yo tengo que tener un puerto de cada uno de los relés y sincronizarlos a través de un GPS. Pero el 1588 se sincroniza a través del mismo puerto de Ethernet. Entonces no necesito una red dedicada, sino que el mismo puerto de Ethernet, por ahí mismo me voy a sincronizar. La parte de sincrofasores también, el concepto de sincrofasores, quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado en sus países, que es básicamente la parte de sincrofasores. Los nuevos, el concepto como tal también es de bastantes años atrás, que no se había podido dar por la parte de comunicaciones. Ahora con las redes de comunicación que tenemos, se puede tener un dispositivo en el bus 1, como dice aquí, y otro en el bus 2, y yo poder tomar una foto en tiempo real de los fasores. En el momento en que yo estoy tomando esta foto, yo puedo mandar una información de magnitud y ángulo en cada una de mis barras del sistema. Esto sería, por decir algo, lo que trabajamos antes en los centros de control, un estimador de estado, pero quizás ya no tan un poquito más en tiempo real se podría llegar a trabajar si todos los dispositivos están conectados a un concentrador de esta información de PMUs. Entonces, el concepto de PMU como tal es un sincrofasor, es un dispositivo que muchos son el mismo relé, está en la función de PMU. Hay algunas empresas donde dicen que el PMU lo quieren tener independiente, pero no es otra cosa que un medidor de fasores en tiempo real, y basado en esos fasores yo puedo empezar a tomar decisiones de protección, o lo que es la parte de protección de área amplia. Esto como tal podemos hablar más a fondo en su momento. Pero si tenemos un sistema como tal y tengo PMUs instalados en todo mi sistema, pues yo puedo tener un estimador de estado, pero mucho más real a lo que existe, y poder tomar decisiones en tiempo mucho más rápidos de lo que existe en mi sistema, porque no es que no existe el estimador de estado lo tienen los centros de control, pero son más para tomar decisiones a la hora de carga, de cómo es mi sistema como tal, pero no es lo suficientemente rápido como para tomar decisiones de disparos en el mismo rango que hacen las protecciones. Quizás con el tema de los PMUs, en ciertos países ya se está trabajando este concepto de el Wide Area Protection o protección de área amplia. Reconfiguración de red de comunicación. Les repito lo que lo hablamos en un principio de la presentación, no nos podemos ir en contra de la corriente, nos tenemos que montar en el tema de las comunicaciones, los que somos ingenieros eléctricos y que todavía hemos estado en la parte de eléctrica, inclusive seleccionamos ser ingenieros eléctricos porque no queríamos saber nada de comunicaciones ni electrónica, pues resulta que definitivamente nos toca meternos en la parte de comunicaciones, porque ahora todos nuestros equipos van a estar instalados en red de comunicación, red de Ethernet. Entonces un switch como tal, tengo que entender qué es un switch cuando me hablan de una VPN, cuando me hablan de reconfiguración de mi red, ya tengo que entender qué es. Entonces, no voy a hablar mucho de esta parte en cuanto a todos los conceptos, pero sí los invito a que empecemos a entender de que las comunicaciones están encima y definitivamente tenemos que empezar a entender. No volvemos expertos, pero sí tenemos que entender, porque la gente de comunicaciones obviamente seguirá tomando control de esto en sus empresas, pero ustedes tienen que entender que ahora el relé sale por un mensaje GUS y ese mensaje GUS se va al switch, y ese switch ya de ahí en adelante ustedes tienen que saber también cómo hacer un análisis o un diagnóstico de lo que está pasando. No pueden llegar al switch y quedarse bloqueados. James. Entonces, sí. Sí, el tiempo se ha agotado. No sé si estamos aún a disposición de continuar. ¿Qué tiempo te falta para entender y respetar? Me faltan 3 slides. Ok, pues si todos están dispuestos a esperar, le agradecemos nuevamente por el tiempo suministrado. Solamente quedan estos 3 slides. Continúa, James, para que hagamos alguna sesión de preguntas, por favor. Ok.
Entonces, le repito nuevamente, cualquier cosa que, de las preguntas que tengan, si quieren que lo ampliemos más, pues quizás hacemos un seminario en particular con cada uno de ellos, pero obviamente Ariel, como tal, como coordinador, estamos dispuestos a llevar esto un poquito más a fondo. Básicamente son dos conceptos, lo que es el PRP y el HSR, lo van a escuchar, le está llegando cada vez más. Antes se hablaba del RSTP, que es reconfiguración de mis switches como tal. Ahora lo que es el PRP y el HSR son nuevas formas de no perder información en este tipo de nuevas tecnologías. O sea, el switch de Ethernet es bien crítico, mi puerto de Ethernet, mi puerto de relé tiene que ser capaz de mandar la información y confirmar que definitivamente va a llegar a donde yo la quiero mandar. Así como con el cable yo sabía que estaba alambrado hasta el sitio final, que esto, si yo mando un mensaje, pues que no se me pierda en ninguna parte del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que significan los mecanismos de seamless redundancy? Son básicamente mecanismos que el sistema de redundancia apenas tiene tiempo de recuperación. Básicamente se está mandando todo el tiempo. Por lo tanto, el mensaje consta de dos encapsulamientos. Es básicamente, ahorita lo muestro en un diagrama, mejor lo vemos en un diagrama más que ponerme a escribirlo aquí. Entonces, el Parallel Redundance Protocol proporciona redundancia continua, el envío dual de los frames se mandan en una ruta redundante de extremo a extremo sobre dos redes aisladas. Aquí tenemos que tener definitivamente dos redes aisladas. El relé como tal, este tiene dos puertos de Ethernet, o 4, depende, 2, y por cada uno de esos puertos está mandando al mismo tiempo a dos redes diferentes. Las dos redes diferentes le están llegando al equipo final, que es el que necesita recibir la información. Obviamente es un poquito, se necesita una infraestructura de red doble con switches externos. Es un poco costosa, por llamarlo así. Está también la de HSR, con esto termino, que básicamente ofrece redundancia continua con tiempo de recuperación 0. ¿Por qué tiempo de recuperación 0? Veamos los dos dibujos de abajo, que dicen 9 y 10. En el PRP, la configuración PRP, básicamente el relé tiene que manda a dos switches diferentes. Esos dos switches mandan, el mismo mensaje sale por los dos puertos, y al final el que va a recibir, si se dan cuenta, hay una cosa que se llama un red box, el redundancy box. Los dos mensajes, si se vienen por los dos caminos, van a llegar al red box, y la red box se va a encargar de descartar uno de ellos, porque son redundantes, los dos son idénticos, y le va a mandar al relé final un solo mensaje. Pero ella siempre va a estar recibiendo dos por los dos caminos diferentes. Si uno de los caminos se pierde, la por el otro va a llegar. Entonces sería en la parte del PRP, y se dan cuenta son dos redes independientes. En la parte del HSR, puede ser la combinación de los dos, solo que aquí ya no se puede utilizar el Redbox, o los mismos dispositivos, los relés son capaces de recibir dos mensajes idénticos, y las mismas relés son capaces de descartar uno de ellos y quedarse solamente con uno de ellos. No quiero quitarles muchísimo más tiempo de eso. Si quieren más información de estos dos, el objetivo era que supieran de esto, que ya está trabajando, se está especificando en muchos proyectos. Los retos, obviamente, de las nuevas tecnologías, como ingenieros de protecciones, son bastantes. Tenemos en cada uno de sus países, o donde estén ustedes en este momento, van a ver que la resistencia a veces es grande a las nuevas tecnologías, pero algunos de ustedes tienen que hacer ese camino, y alguien hizo el camino por nosotros, porque la tecnología que estamos trabajando ahora, a alguien le tocó ser el pionero con eso, y ahora todo lo dominamos. Ahora los invito a que nosotros seamos pioneros con estas nuevas cosas para ir alistando el camino a nuestras nuevas generaciones que van llegando. No sé si tienen, voy a mirar el tema de las preguntas. Creo que voy a revisar ese tema, Ariel, o lo vas a trabajar vos. Sí, podemos contestar un par de preguntas. Obviamente tenemos un poco el tiempo encima, y he recibido comentarios de varios de los participantes donde hay cierto interés. Tienen toda la libertad de continuar, pero quiero hacerle la aclaración de que el viernes a la misma hora se va a repetir esa sesión en caso de que alguien quiera retomar otra vez el tema. Con todo gusto, está más que invitado. Lo único que tiene que registrarse y cambiar y estar para el viernes, en caso de que queramos ver esto. De todas maneras, todas sus preguntas están siendo grabadas y se van a contestar de manera individual en caso de que no se contesten ahora en esta sesión del aire. Pero por cuestiones de tiempo, James, puedes ver algunas de las preguntas en el cual te tomo a ti la libertad para que la contestes la que puedas.
Diría, tomemos unas 3 preguntas, por favor, y el resto, entonces la contestaríamos de manera individual. Y en adición quisiera añadir que esta sesión está siendo grabada, de manera de que el que quiera recibir una copia de esto se va a enviar luego por email un link para que pueda ya sea descargar o ver esta sesión grabada. Ok, James, entonces si quieres, toma la palabra para que contestes un par de preguntas y entonces damos como por cerrada por la parte de hoy esta sesión. Bueno, voy a tomar una pregunta así de las que hay alguien que pregunta, por favor, dar una explicación rápida entre Goose y Sample Values. Bueno, la diferencia como tal, pues lo vemos una se trabaja en lo que es la parte de mensajería Goose. Para hacerlo la forma más rápida de hacerlo, quizás la pregunta la hicieron cuando no habíamos avanzado la presentación. Pero para hacer una analogía, el mensaje Goose es básicamente, y es un acrónimo como tal, el Goose significa el Generic Object Oriented Substation Event. ¿Qué significa eso? Básicamente, como es el 6850 es una arquitectura basada en programación de objetos, cualquier evento que suceda en la subestación, yo soy capaz de sacarlo a través de un mensaje Goose. Eso es básicamente un mensaje Goose. Cualquier evento que yo pueda tener en la subestación, lo puedo representar a través de un mensaje Goose. Es básicamente todo el cableado que ustedes tenían para cualquier señal que necesitaban de estado de interruptores, interlopes entre relés. Todo eso es la parte de mensaje Goose como tal. Ahora, los sample values, los valores muestreados, son básicamente la digitalización de las señales de campo, pero ya las señales de analógicas, lo que es lo que son voltajes, corrientes, digitalizarlos y llevarlos a valores digitalizados y llevárselos al relé directamente. Entonces, espero que eso sea suficiente para la pregunta que me hacen entre sample values y mensaje Goose. Es posible, en un equipo de prueba con HSPRP, que si hay un equipo de prueba, no entiendo muy bien la pregunta, es un equipo de prueba con HSR o PRP. Realmente ya los equipos de prueba como tal, el equipo de prueba como tal puede ser igual que un relé, o puede tener PRP o HSR, pero lo que se está haciendo ahora es que se coloca, casi que los dos lo traen, y para que se den cuenta no es que sea algo totalmente, es una tarjeta básicamente que colocaría en uno de los puertos de internet, y es más de software que de hardware, porque es el software como tal, a no ser que utilice el Redbox, la caja esta, lo que llaman los Redbox, puedo utilizar una Redbox y esa caja se encargaría de recibir los dos mensajes, descartar uno y recibir uno y mandárselo al equipo de prueba. O puede ser dentro del mismo equipo y ahí ya sería la implementación de un HSR y a través del firmware recibir los dos mensajes al mismo tiempo y descartar uno de ellos. Fabricantes de Redbox. Wow, pues realmente fabricantes de Redbox, creo que no podría decir nombres como tal, pero hay como unos 3 o 4 de esa parte, pero no te podría yo decir algo. Creo que la gente de ABB tiene uno, la gente de Schneider o Areva tienen otros, pero no podría dar modelos en particular porque realmente no los he trabajado. Hay otros independientes que también lo hacen. Normas asociadas al... No sé, me están pidiendo que pueden compartir la presentación. Sí, y eso es algo que comenté y les repito nuevamente, James, de que esta presentación está siendo grabada tanto en video como en audio, o sea que se le va a enviar a cada uno de los participantes que nos han acompañado hoy un link en el cual ellos pueden o verla, ya sea por vía virtual o descargarla como lo deseen, no hay ningún problema, todo eso está. Y las preguntas las pueden hacer en el área que nos han ido llegando, donde esas preguntas se van a ir contestando también. Bueno, ahora puedo contestar la última si quieres. Dice, ¿qué requisitos especiales deben tener los equipos de comunicaciones en la implementación del IS 6850? Básicamente, les mencionaron en su momento, hay un capítulo totalmente dedicado a esta parte, 6850-3, lo pueden buscar en internet. El guión 3 te dice todas las condiciones que un equipo de comunicación debe cumplir de uso rudo para poder ser instalado en una subestación. Si ustedes se llevan un switch
de la oficina o un switch de un centro de control, lo van a instalar en una subestación, no es que no vaya a funcionar, le funciona como tal porque está como tal en función de switch, es administrarlo y todo, pero no va a ser capaz de soportar una interferencia electromagnética, en el momento que haya un transitorio, la fuente de alimentación se la va a llevar. Todas esas condiciones se escriben en las pruebas que tiene que pasar un equipo para que sea compatible en una subestación, está escrito en el 6850-3. Entonces, si el fabricante que le está entregando el equipo les entrega que está compatible con 6850-3, pueden confiar en que van a instalar el equipo de comunicación en una subestación sin ningún problema. No sé qué otra pregunta, no sé si quieres que mencione alguna otra. Creo que realmente estamos en contra del tiempo. Diría que si quieres toma una última pregunta si quieres, pero no queremos abusar del tiempo que nos facilita a los demás. Estamos sobrepasados ya, 15 minutos. Ok. Aquí hay alguien de Isagen que está pidiendo, alguien de Isagen, no sé si esto es Colombia. El correo, ¿dónde puedo hacer las preguntas? Y mandan un email, pues voy a tratar de escribirte a ese correo. En el próximo, para que, nada, pueden hacerlas. En el próximo slide, James, está eso. Ok. Bueno, entonces, exactamente, en el próximo slide vamos a cerrar esto aquí y el siguiente. Sí. Si alguien quiere la presentación, si alguien tiene una pregunta en particular, pueden hacerla llegar a ese email y pues trataremos de contestar de una forma mucho más elaborada. Okay. Gracias a todos por la presencia y pues estoy para servirles. Ariel, te lo dejo en tu mano. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, James, por tu ayuda que has hecho en este tema bien interesante. Y muchísimas gracias sobre todo a ustedes que nos han acompañado en esta hora y 15 minutos que hemos tomado para compartir con ustedes un poco de las nuevas tecnologías y los retos que tienen ahora como ingenieros de protección. Cerrando esta pregunta, este tópico, le podría agradecer de sobremanera que contesten unas 10 preguntas que van a salir. Son preguntas bien cortas y selección múltiple, que eso nos va a ayudar siempre para mantener mejorando la información y el método en el cual le entregamos este material. Como le decía James, hay este email que está aquí al fondo, csaceos@megger.com. Es un email en el cual puede añadir alguna que otra pregunta adicional que luego de esta sesión de cerrada que a usted se le ocurra, nos puede escribir ahí, con todo gusto trataremos de contestársela eventualmente de una manera rápida. Entonces, sin más que decir, en nombre de todo el personal técnico y comercial para toda Latinoamérica, agradecemos de sobremanera su atención y su participación en este seminario. Le queda por añadir que el viernes nuevamente esta sesión se va a repetir en caso de aquellos que quieran repetir esta información o participar, quedan más que todos invitados. Si quieren el viernes a las 11 nuevamente. Este es el viernes 11 de septiembre, este viernes de esta semana. Entonces, muchas gracias nuevamente y vamos a dar como por cerrada la sesión. Que pasen todos feliz resto del día.